Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Desde Paraguaypoa hasta el Nula, también tenemos maravillosas emisoras en Puerto Ayacucho y en el oriente del país. La noche de hoy estaremos conversando con un oriental, con un venezolano cineasta nacido en la ciudad de Maturín en el año 1973. Me refiero al cineasta venezolano José Antonio Varela. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Muchas gracias, Luis. Contento de acompañarte y de que conversemos un rato sobre cine, ¿eh? Me interesa muchísimo hablar contigo sobre todo por el momento histórico en el que te ha tocado nacer. Eres parte de una generación que sufrió mucho para poderse expresar en el mundo del arte, que es esta generación de los nacidos en los años 70. Eres un hijo de esa época de los años 70. Háblame un poco de la Venezuela en la que creces, porque creces en la Venezuela del mito de la Venezuela Saudita y cómo ese mito de la Venezuela Saudita ha conformado la visión de un artista del cine como tú. Háblanos de esos primeros recuerdos. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de José Antonio Varela sobre el país? ¿Dónde comienza José Antonio Varela a sentirse venezolano? Mira, en realidad yo nací en Maturín, como te comenté, pero nací muy pequeño, ya me mudé a Caracas. Mi papá estaba trabajando en Maturín cuando yo nací y rápidamente estuve en Caracas. Estudié toda mi vida en educación pública. Estuve en un colegio, aquellos colegios que se llamaban colegios normalistas, experimentales, es decir, que uno estudiaba todo el día, estudiaba ciencias y humanidades y yo estudié música, por ejemplo, en el liceo. En ese momento era el Instituto Experimental de Formación Docente, hoy en día se llama Luis Beltrán Prieto Figueroa, y uno salía en ciencias y humanidades con una mención que en teoría te daba cierta facilidad para dar clases después en primaria. Entonces yo siento que tuve una educación como muy humanista. Mis padres son docentes, mi papá falleció, pero fue militar, también fue docente. Mi mamá es docente, está viva. Entonces es una familia que siempre eran amantes del país, ¿no? Y amantes de ciertos valores. Una gente humilde que se preparó, echó para adelante, se hicieron profesionales, le garantizaron la educación a sus hijos. O sea, poco esos valores de cierto momento del siglo XX, creo yo. Entonces, digo, yo siempre fue algo natural. Yo no sé, yo quiero mucho a mi país, ciertamente lo quiero mucho. No sabría decirte dónde pasó, porque era lo normal en todo momento, ¿no? Era como, uno quiere lo suyo, pues algo que estaba ahí en la familia
y me costaría decir cuándo sentí eso más una vez más que otra, ¿no? Porque fue algo con lo que crecí, ¿no? Claro, cuéntanos un poco ahora, por favor, ¿dónde comenzó el cine a hacer brújula en tu vida? ¿Cuándo conseguiste o decidiste o decidieron por ti el destino y las circunstancias que ibas a dedicarte al cine? Fíjate, yo cuando estaba en bachillerato tomé, digo, en mi casa por lo menos la literatura, la poesía era algo común, era una práctica común. Mi papá también era cinéfilo, pero menos, sobre todo poesía y literatura. Pero tengo un hermano mayor, José Luis Varela, que es co-guionista de todos mis trabajos del siglo pasado hasta hoy. Hemos trabajado a cuatro manos en todas las películas que hemos trabajado, que estudiaba periodismo. Tiene 10 años más que yo, él iba adelante, estudiaba periodismo en la UCB y tenía profesores cineastas, le gustaba el cine. Entonces empecé yo a ver en bachillerato que si el cine de Hitchcock, que si el cine de Bergman, que si el cine venezolano, que el cine venezolano de alguna manera en muchos escenarios como underground, ¿no? Y mi hermano consumía cine venezolano. Entonces yo empecé a ver cine venezolano, empecé a ver cine latinoamericano, empecé a ver cine de arte y ensayo. Entonces cuando llegué a quinto año, yo había tomado el núcleo de biología en la universidad, en el liceo, para ser profesor de biología, y me gustaba mucho el cine por la influencia de mi hermano. Entonces dije, bueno, ¿qué estudio? ¿Estudio biología o estudio cine? Con la idea de cualquiera de las dos cosas que estudie, lo que voy es a ser docente. Porque yo no me imaginaba, yo sentía que no existían las condiciones para ser cineasta, o sea, ni me pasaba por la cabeza. Ni ser cineasta, ni ser investigador o científico, no. Me gusta la biología, me gusta el cine, lo voy a estudiar para ser como mis padres que son docentes. Entonces, me pareció, bueno, me parece que es más divertido ser docente de cine que ser docente de biología, y me decidí por el cine. Entonces opté en la UCB, arte mención cine. Ahí empecé, fue muy placentero el estudio, fue muy placentera la vida universitaria, pero yo creo que el giro que me lleva aquí es que yo fui alumno de César Bolívar, que daba clase en la UCB, uno de los cineastas más importantes venezolanos del siglo XX, un artista integral, es decir, el cine venezolano y la televisión venezolana y el teatro venezolano, el nombre de él aparece por allí siempre en cosas muy importantes. Era un docente extraordinario y me sumó a sus filas, pues. Un buen día era yo pasante en Radio Caracas Televisión, un buen día era yo asistente de él en el Teatro Nacional, un buen día era asistente de dirección de una película de él, y me quedé pues hasta el sol de hoy. César Bolívar es un nombre que no podemos, bueno, pasar por debajo en la historia cinematográfica de Venezuela y en la realización con los recursos del cine venezolano. Es decir, un hombre que nos demostró que con lo que teníamos se podían hacer grandes cosas. Haber entrado por allí creo que es haber entrado por una puerta muy grande. ¿Qué te dejó César Bolívar al momento de decidir hacer cine, dirigir? Porque veo que has trabajado como guionista, has trabajado, bueno, como gestor público de políticas de administración del cine en Venezuela, pero dirigir es quizás el trabajo más difícil, porque debes de conocer de todas las áreas del cine para poder llevar el barco, ¿no? De una producción, que además es un ritmo grandísimo. El director es el primero que se monta en el barco y el último que sale. Háblanos de por qué decidir dirigir en el cine. Mira, a mí me llegó la dirección, yo he disfrutado mucho todas mis etapas y todos mis trabajos. Yo empecé como pasante, como te dije, en Radio Caracas Televisión. César estaba trabajando allí, estamos hablando del año 94, hace una enormidad de tiempo. Yo empecé como asistente del director de fotografía en unas novelas.
como pasante. En esa época hubo una votación masiva en RCTV y recuerdo que por esa votación votaron a varios, les quitaron el contrato, pues a varios fotógrafos, y yo, que era un pasante, un buen día estaba haciendo iluminación en una telenovela. Fue un aprendizaje muy interesante. Después pasé a asistente de dirección a una obra de teatro, un montaje de Profundo de José Ignacio Cabruja, que hizo la Compañía Nacional de Teatro, que dirigió César. Una experiencia reveladora porque era un casting precioso. Estaba Carmen Palma, estaba María Alejandra Martí, estaba Liz Rivas, estaba Eduardo Serrano, estaba Beatriz Vázquez. Fue una experiencia fantástica. Beatriz Valdés. Y de ahí pasé, a ayudar en la postproducción de una película de César, que era Rosa de Francia. Entonces, como asistente de dirección, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que yo he hecho, porque el asistente de dirección es como el que organiza toda la logística y toda la parte productiva del set. Es el que organiza el rodaje. Es como, había un dicho en mi época, voy a tomar agua, perdón. Había un dicho en mi época que era: el director es Dios y el primer asistente de dirección es el Papa. Es decir, es el representante de Dios en la tierra. Uno es el que tenía que fajarse con todo el mundo a que la película fuese posible, a que cuando el director llegaba y se sentaba, todo estuviera listo y él pudiera crear con cierta paz. Toda esa etapa fue muy ruda, pero fue maravillosa. Después empecé a escribir, me gustó también. Siempre he sido docente también. O sea, yo siento que he disfrutado de todas las etapas, que me gustan todas las disciplinas en las que he participado. Yo empecé como asistente de dirección y con el guión. Yo llegué a la dirección por una suerte, por un accidente positivo. Cuando Lorena Almarza era presidenta de la Villa del Cine, estaban haciendo la transición de unas unidades audiovisuales que había en el CONAC y estaban fundando la Villa del Cine. Ellos me convocan, ahí estaba Lorena Almarza, Marco Mundarain y Alejandro Medina. Ellos me convocan para escribir, porque yo había escrito con ellos unas cosas en Radio Caracas Televisión. Habíamos coincidido, yo había coincidido con Alejandro y con Marco en la televisión comercial varias veces. Entonces me convocan a escribir unos cortos para que los directores de cortometrajes tuvieran guiones para escoger y hacer su largo. Me dan a escoger, me muestran algunas posibilidades, unas novelas, unos guiones que habían quedado en unos concursos para que yo hiciera una adaptación a cine. Yo trabajo en esa adaptación más de 6 meses, o sea, me dieron el tiempo correcto para eso, el tiempo que debe ser. Un guión debería escribirse en 6 meses a 1 año, y yo escribo una versión de una novela que se llama La Clase. Vamos a hacer una pausa, Ajá. José Antonio. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de esta entrevista con José Antonio Varela. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano José Antonio Varela, que tiene un recorrido en el mundo del cine muy, pero muy interesante. Su primera película como director fue La Clase del año 2007, le siguió Comando X del año 2008, un cortometraje, Tienda Onda a Flores Blancas en el año 2015, y hoy estamos conversando a propósito del lanzamiento en todas las redes de cines nacionales de Un Cupido sin puntería. Pero me gustaría que ahondáramos en eso que comenzaste. He estado revisando un poco tu vida, tu recorrido cinematográfico,
viendo a ver qué he visto de lo que has hecho, donde has trabajado. Has trabajado como guionista de películas fundamentales de nuestra cinematografía contemporánea. Pensar que eres guionista de Bolívar, el hombre de las dificultades, de esa versión tan loable de Simón Bolívar, que tiene un final, y allí es donde hay mucha responsabilidad quizá tuya, ese final abierto donde se hace pensar que Bolívar fue asesinado, ¿no? Y que se sembró la duda hasta el nivel de que quizá la película fue el detonante de que se hiciesen los estudios médicos en los restos del Libertador para comprobar si había sido asesinado o no, cosa que pasó años después, y que una película haya producido eso en la sociedad, esa zozobra, me parece interesante. También otra película que he visto, My Santa, estupenda película. Trabajaste en la escritura también de esa película. Sé que el guión original es del maestro Brito, ¿verdad? De Luis Brito García, si mal no recuerdo. Pero No, en el caso de My Santa hay un libro famoso, hay varios libros, pero el guión cinematográfico es de nosotros. Ahí estoy también José Luis y yo, somos los que hicimos la película. El proyecto se llamó El último hombre a caballo y finalmente la película se llamó My Santa. Pero me quedo me parece curioso recordar mi infancia, tendría yo 11, 12 años, cuando vi en la televisión nacional Archivos del Más Allá, que según noto es quizás el crédito cinematográfico más antiguo que tienes en tu currículo. Hablemos de ese Archivos del Más Allá, ¿qué aprendiste allí? Y después, sí, avancemos hasta 2007, 5 años después, ese recorrido para que dirijas tu primera película, La Clase, que además está relacionada con el mundo de las orquestas sinfónicas, y eso es otro plus, ¿no? Otra experiencia exclusivamente venezolana, una película que no podría hacerse en otra parte del mundo porque no existe esa experiencia en ningún otro sitio. Fíjate, te cuento, este cuento es interesante porque ese proyecto era de la gerencia de nuevos proyectos de Radio Caracas Televisión, Archivos del Más Allá. Originalmente había surgido como un proyecto que era más bien parecido a La Dimensión Desconocida. ¿Te acuerdas de aquella serie muy conocida norteamericana, Twilight Zone, que tenía como varias temporadas de distintas épocas? Entonces se quería hacer como una versión de La Dimensión Desconocida venezolana. Se hicieron como 2 capítulos en ese espíritu. Yo escribí como 6 guiones en ese espíritu, como una versión venezolana de Twilight Zone. Pero llegó un cambio gerencial, que creo que fue acertado, que dijo, mira, vaya, aquí en Venezuela a la gente no le interesa eso. Cambien esa serie para algo que sea sobre espantos y aparecidos criollos. Y entonces la serie, en su segundo capítulo, dio un giro de 180 grados o de 360, no sé, y empezamos a escribir, porque digo, yo era un escritor que participaba en la concepción de los proyectos, pero no tiene una línea pues de la gerencia, de los estudios de mercado, como se quiera llamar. Y entonces a mí me pareció también chéverísimo, o sea, las dos cosas me gustaban. Empezamos a investigar de espantos y aparecidos, y realmente la serie pasó de ser que no la veía mucha gente a ser un éxito grandísimo, ganó premios afuera y todo, los más grandes ratings, tuvo ratings muy altos en el país. La gente todavía se acuerda. A mí, yo le he dado clase a muchachos que me dicen, no, usted hizo tal cosa. Les gustaba, pues, porque esa cosa, el misterio, el terror, es algo como muy llamativo, como que le gusta mucho a la gente. El capítulo ese que ganó un premio afuera era El Pozo del Cura, me acuerdo. Y por supuesto uno que le haga un reconocimiento siempre le gusta, ¿no? Claro, claro. Escribí, ahí trabajé como guionista, hice bastante, y estuve en la concepción del proyecto, y después me quedé como escritor de capítulos, igualmente con José Luis Varela, igualmente con Rafael Pinto, que todavía seguimos trabajando juntos.
Bueno, y ahora terminado de contar esta historia maravillosa de cómo llega el financiamiento y todo lo que produjo la clase, ese primer largometraje. En el caso de la clase, pero uno a veces, cuando uno lo entrevista, uno toma conciencia de cosas. Porque la clase fue como un grato accidente, porque yo estaba como guionista, no tenía pretensiones de dirigir, de hecho no quería dirigir ficción, no tenía ese deseo, más bien me estaba paseando por la idea de dirigir algún documental, por una cosa como por un aprecio por la realidad. Decía, oye, estoy más interesado en la realidad que en la ficción, pero esa directiva de la vía, donde está Lorena Almarza, Marco Mundaraín y Alejandro Medina, me dicen, oye, pero tú dirigías, nos gusta tu guión, gustó tu guión a todo el mundo aquí, el guión de la clase, gustó tu guión aquí a todo el mundo, la idea es que este guión sea de una ópera prima, ¿por qué no lo diriges tú? Oye, me pareció increíble, ¿no? No lo tenía en mis planes, no lo tenía pensado. Y lo pensé un rato, no dije que sí a la primera, porque yo como asistente de dirección sabía lo difícil que era eso. Pero dije, oye, si las fuerzas naturales me llevaron aquí, si el destino, como lo quieran llamar, me llevaron aquí, que me está ofreciendo una película, oye, yo no debería rechazar una película, vamos a hacerla. Y me preparé y la hice, pedí ayuda, hablé con mis amigos. Ya yo tenía muchos amigos cineastas, porque ese era mi medio, esa era mi vida igual, pero no me veía en ese rol. Ya yo había tenido la suerte de escribir para César, de escribir para Román. Digo, me había podido involucrar con realizadores, entonces digo, no, vamos a echarle pichón. Y agarré la clase, y la clase, me dio una gran cantidad de satisfacciones. Es mi primera película, la quiero mucho por eso, pero creo que verdad, por lo menos a nivel de recorrido internacional hasta ahora es mi película más importante. Claro, claro. Y muy interesante además el tema de la orquesta sinfónica, ¿no? El sistema de orquestas. Creo que, no sé si es la primera película venezolana que trata sobre el sistema de orquestas, por el 2007. Hay otra que es la de una muchachita. Hay dos películas muy cercas, que es Maroa, que creo que es un poco antes o en el mismo tiempo, tendría que revisar, ahorita no recuerdo. Pero de 2006, Maroa, de 2006. Maroa es un año antes. Recuerdo porque yo la vi cuando estaba ya preparando la clase, pero digo, ya se empezaba a mover ese tema, ¿no? Claro, interesante. Mira, después hay una especie de silencio, digamos, entre la siguiente película, es decir, el siguiente largometraje es este que estamos por ver, pero yo tengo un largo del 2008 como director, que es Comando X, que es una película, eso que llaman por encargo, en el sentido que era una película que la montó otro director, al final lo pudo hacer y la vida del cine me pide que yo la dirija, una comedia. Después hice Abril en el 2015. Abril es un documental, ¿verdad? No, es una ficción. Es un trabajo de ficción. Abril es el trabajo donde se relata el golpe de estado del 13 de abril, del 11, 12 y 13 de abril. Es una ficción que trata sobre 11, 12 y 13 de abril. Estuvo en cines. Yo realmente no recuerdo. No se ha visto en Venezuela. Yo la estrené en el Festival de La Habana, estuvo en el Festival de Mérida, pero no la he estrenado en Venezuela. En algún momento la estrenaré, pero todavía no la he estrenado. Bueno, pero y ahora es mi cuarto largometraje. 2015. 2015 producción, 2016 estuvo lista. Interesante revisar la historia del año 2003, casi 12 años después. ¿Qué consecuencias
crees tú que pueda tener que en Venezuela revisemos los actos violentos del 2003 a través de una película? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, me parece que es un tema interesante. Fíjate, yo también por a donde me ha traído el destino, por decirlo de una manera, he trabajado mucho en películas de reconstrucción histórica. La misma clase que yo la hago en el 2007 está ubicada temporalmente en el 89. Entonces es una película igual de reconstrucción histórica. De hecho, de alguna forma me he especializado, de alguna manera, de hecho estoy haciendo un doctorado ahorita en historia, por eso mismo, revisando mi propio trabajo como cineasta, porque yo hice la clase que era reconstrucción histórica, pero estuve en Bolívar, estuve en Maizanta, estuve en Azú, estuve en la serie de Carabobo, estuve en Abril, o sea, he sido un investigador de la historia venezolana, plasmándola en cine. Entonces, la reflexión que puedo hacer sobre Abril es la misma reflexión que haría con cualquier película de reflexión histórica. Conociendo la historia, yo creo que uno adquiere herramientas para entender el presente y para proyectar un futuro también. Porque al final, a veces la vida de los países es como una rueda que gira y que pasa a veces por el mismo sitio. Y es importante conocer, eso que tú hablabas de lo nacional, de la identidad, de entender dónde estamos, quiénes somos. Entonces la historia es muy importante. Conocer la historia, interpretar la historia, pensar en lo que nos ha pasado y tratar de aprender de lo que nos ha pasado, y lo que es muy valioso. Obviamente un evento... Ajá, perdón. Te digo, vamos a hacer una pausa, son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Volvemos con el tercer segmento de esta entrevista interesantísima con José Antonio Varela, director cinematográfico de Venezuela, que no ha renunciado ni renunciará, espero, a reconstruir la historia de nuestro país. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche hablando con José Antonio Varela, un cineasta venezolano sorprendente que ha estado presente en producciones cinematográficas maravillosas. Ha sido productor o asistente de producción, productor asociado en películas geniales de nuestro cine venezolano como Piedra, Papel o Tijera, como Azul no tan rosa. Tengo por aquí La Casa del Fin de los Tiempos, que fue una película interesantísima. El Regreso, Liz en septiembre, otra película que rompió estereotipos en nuestro cine venezolano. Creo que estar presente en todo esto me parece sin duda maravilloso, y yo me pregunto, por ejemplo, trabajar con Miguel Delgado en Maizanta, trabajar en el Bolívar de las Dificultades, con Luis Alberto Lamata, que sin duda es un maestro del cine venezolano, encontrarse con nuevos talentos, ¿no? También en películas como El Regreso de Patricia Ortega, Zuliana, que es su ópera prima en largometrajes. Es decir, tú has podido llevarle el pulso, gracias al trabajo que has hecho en los últimos 20 años, has podido llevarle el pulso al cine venezolano. ¿Cómo crees tú que está el cine venezolano hoy de salud? Hoy en el 2022, después de la pandemia. Mira, yo te diría que está bien de salud. Yo te diría que quizás, como le está pasando a todo el país, hubo un proceso de mutación, un giro, pasó algo,
en este tiempo tan difícil que nos ha tocado transitar por la crisis, por los multifactores, por la pandemia, que fue algo que le cambió el mundo en todas partes, ¿no? Entonces creo que todos hemos tenido que reinventarnos un poco, porque el mundo cambió, nuestra situación cambió, y todos tuvimos que buscar otras alternativas, buscar otras formas de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y lo que sabemos hacer. Yo recientemente estuve en el Festival de Mérida, que es como un espacio de encuentro para el cine venezolano, históricamente, desde los años 80. Y oye, se estrenaron más de 11, 12 largos venezolanos. Es decir, que en este tiempo de pandemia, los cineastas venezolanos siguieron trabajando con las uñas, con dificultades, atravesando una gran crisis mundial, que ha hecho que los cines nacionales no tengan financiamiento, que las políticas públicas en el mundo, pero más en Venezuela, se hayan detenido por completo, y que todos hayamos tenido que salir a buscar otras fuentes de financiamiento, otras formas de hacer cine. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, todos estamos aquí trabajando y echándole pichón, ¿no? Entonces esto es muy valioso. Me parece maravilloso. Me quiero meter allí en camisa de 11 varas y preguntarte por tu trabajo en la Villa del Cine. Entre el año 2010 y el 2014 presidiste la Villa del Cine en un momento, bueno, espectacular y difícil además, porque el 2010 al 2014 fueron los años veníamos de la los años bicentenarios, el bicentenario de la independencia, etcétera. El cine se convirtió en un instrumento político nacional, y la venta, esos 4 años fueron la venta de la marca Venezuela en el medio del bicentenario de la independencia. Y también años difíciles de transición política, la muerte de Chávez, el 2014, el comienzo de las manifestaciones violentas, ¿no? El comienzo de la salida, y pasan cosas en las cuales tú tenías una alta responsabilidad en el mundo artístico, y hoy, bueno, como creador quizás te encuentras en otra orilla, ¿no? Ya no es el mismo país de la bonanza petrolera, ya no es el país de la burbuja, ya no es el país del dólar a 4.30, porque en ese 2010 a 2014 en el que tú tenías esta responsabilidad, vivíamos un control de cambio, y el control de cambio era una especie de irrealidad del dólar. Es decir, podías estar presupuestando algo a un precio, pero fue cuando comenzó el proceso hiperinflacionario venezolano. Ahí están los sedimentos de la estanflación. Háblanos de ese compromiso. ¿Qué es lo que crees tú que debe hacer el Estado con el cine? ¿Debe financiarlo? ¿O qué debe hacer un artista? ¿Qué debe esperar un artista del cine? ¿Qué debe hacer el Estado y qué debe esperar un artista de la responsabilidad que tiene el Estado con el cine? Difícil pregunta. Voy a tratar de hacer varias reflexiones que creo que pueden ser útiles. Mira, en realidad mi paso por la vida del cine fue muy satisfactorio. Yo había hecho, como te dije, la clase, había hecho Comando X, y en ese momento me dicen que si me puedo hacer cargo de la villa. Fue una decisión muy difícil, porque yo sabía que estando en la villa del cine no iba a poder seguir dirigiendo, que era y es, inclusive iba a ser difícil escribir, que tanto dirigir como escribir era y es lo que más me gusta hacer en la vida. Pero sentía que había las condiciones, que se habían creado las condiciones para que, verdad, estar en la plataforma cine del Ministerio de Cultura significara apoyar al cine venezolano. Como yo se supone que era y soy un militante del cine venezolano, decidí hacer como el sacrificio de aceptar ese trabajo, porque para un cineasta es difícil pasar como a la burocracia. Pero sentía que era un momento valioso, donde se estaban dando unas condiciones que valía la pena hacer el esfuerzo, unos años, de empujar el carro del cine nacional. Y así fue. Mira, La Villa es un proyecto muy bello, muy hermoso. La orden, la instrucción, la directriz que uno tenía en la Villa del Cine era: ayuden al cine nacional, ayuden a todo el cine nacional.
con los ojos cerrados, ayuden a todas las producciones. Entonces yo ayudé en 4 años a más de 50 películas de Venezuela, del exterior. Se utilizó todo ese músculo para empujar el carro. Entonces, esa época del 2008 al 2014 es una época de florecimiento de nuestro cine, donde más películas se han estrenado, donde ha ido más público al cine nacional, donde se han ganado más premios nacionales e internacionales. Entonces, bueno, a mí me enorgullece y me satisface haber estado allí. Justamente cuando ya me retiro, porque siento que vino la muerte de Chávez, como tú dices. Yo de verdad en esos años, yo recuerdo esos años, a veces la percepción es equívoca, ¿no? Porque la verdad cada quien ve el mundo a través de su cerradura, pero yo recuerdo que esos años no fueron tan duros desde el punto de vista de la conflictividad política. Fueron mucho más bien esa es una etapa como más serena, ¿no? Porque 2002-2006 fue durísima, y después 2014 hasta ahorita ha sido muy complicado. Ese fue un tiempo más bien más sereno, donde había recursos, donde había política de Estado para el cine, se creó la plataforma La Villa del Cine, Amazonia Film, se le dio un impulso al SENAC, a la Cinemateca. Entonces se dieron todos unos factores para que podamos hacer todas esas películas y tuviéramos toda esa presencia, ¿no? que tuvimos en esos años. Como te digo, por una parte hubo el sacrificio de no poder dirigir, pero por otra parte aprendí muchísimo como productor en el mundo del cine, porque uno aprende en todas las áreas. Me permitió ser productor ejecutivo, productor asociado, coproductor de una gran cantidad de películas. Aprendí de eso muchísimo y es un conocimiento que ahora estoy aplicando, ¿no? Porque digo, todavía... ¿Qué crees tú que hoy, en el 2022, los creadores de cine deben pedirle al Estado? Es decir, ¿cómo crees tú, ahora desde el otro punto, pues ya estuviste en la burocracia y te tocó recibir solicitudes? Y bueno, y correspondiste a eso, como te correspondió, como te tocó. Pero hoy, en el 2022, ¿qué le pedirías al Estado que sea... ¿cómo le pedirías al Estado que actúe? No, mira, yo siento que es muy importante. Yo siento que es muy importante que exista una política de Estado para el cine venezolano. Es fundamental. Porque no es verdad que el cine es un gran negocio, que todo lo que toca lo convierte en oro, que todo es glamour. No, el cine se sustenta en la mayoría de los países del mundo, en la grandísima mayoría de los países del mundo. El cine se sustenta porque hay políticas de Estado a favor del cine local, porque se entiende el cine como una cuestión de patrimonio nacional, de defensa cultural, de que hay que darle voz a los nacionales para que digan lo que tienen que decir. Entonces eso es muy importante. Entonces yo creo que se tienen que retomar o reinventar las políticas públicas para el cine. No te sabría decir ahorita cómo sería, pero hay experiencias, hay que aprenderlas de las experiencias. A lo mejor no se puede hacer lo mismo que se hizo hace 5 o 6 años, pero saldrá algún mecanismo, se podrá manejar algún mecanismo. Lo que uno escucha, lo que uno ve es que se empiezan a reactivar algunas cosas en muchas áreas de la economía, hay proyecciones positivas económicas, dicho por bancos suizos, pues no dicho por un cineasta, ¿no? Que aparentemente viene una etapa mejor. Entonces creo que hay que repensarse las políticas de Estado para que se vuelvan a activar, ¿no? Yo conversé en el Festival de Mérida con Carlos Aspurua, que está ahorita en el SENAC, y él tiene pues planes, tiene perspectivas. No hemos podido hablar en profundidad, pero él es una persona del sector, está trabajando, y yo creo que todo el sector tiene fe que eso se pueda reactivar. Hay mucha fe, por ejemplo, en que se pueda reactivar el mecanismo de Ibermedia, que es un mecanismo para hacer coproducciones iberoamericanas, que se reactiven los aportes a los cineastas. Yo mismo tengo un proyecto aprobado en el SENAC como desarrollo y aprobado en Ibermedia como desarrollo, se llama Encrucijadas, que por todo el tema de la crisis multifactorial
no he podido llevar adelante porque no me han podido honrar tanto lo que gané en el Senac como lo que gané en Ibermedia. Ojalá se acomoden las cosas. Entiendo que lo de Ibermedia, por lo que me explicó Carlos, es que no hay mecanismos para pagar Ibermedia por el tema del bloqueo. Y en el caso del Senac, entiendo por lo que también me explicaron el Senac, están reconsiderando, esperando presupuesto a ver si pueden honrar esos proyectos que se firmaron en el pasado. Entonces, bueno, todos estamos ahí tratando de arar, pues, tratando de empujar. Yo creo que, sobre todo, los mecanismos son importantes para las nuevas generaciones, porque los directores ya experimentados, que es mi caso, vamos a conseguir la manera de seguir. Vamos a conseguir la manera de seguir haciendo películas. Cupido es una película que no tiene apoyo gubernamental, y sin embargo allí está. Vamos a hablar de Cupido en el siguiente y último segmento. Así que a todos los que nos escuchan, prepárense porque vamos a hablar sobre cómo se hace cine en esta contemporaneidad y además pues, vamos a poder ir a disfrutarla en todas las salas de cine del país. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa, Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en esta entrevista con el cineasta venezolano José Antonio Varela. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al último segmento de nuestro programa. Todavía no se termina, así que no se pongan tristes. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llevar cultura a sus hogares. La noche de hoy hablando de cine con un protagonista del cine contemporáneo venezolano, José Antonio Varela, quien está muy próximo a iniciar su más reciente producción cinematográfica que esté en las salas de cine. Este 18 de agosto sale en todas las salas de cines comerciales de Venezuela. Vamos a tener la posibilidad de ver esta película que además tiene pinta de comedia. Acabo de ver el tráiler en internet, en YouTube, que está montado y es algo hilarante para encontrar esa percepción son un par de solteros venezolanos haciendo de las suyas. José Antonio, háblanos un poco de la sinopsis de la película, explícanos de qué trata esta película y por qué las mujeres deberían ir a verla, por qué la familia debería ir a verla, si es que la familia la puede ir a ver, y después qué buenas ideas podían sacar de ahí algunos muchachos. No, fíjate, Un Cupido sin puntería es una comedia romántica venezolana que cuenta la historia de Aquiles, un museógrafo que el amor de su vida, quien él cree que es el amor de su vida, lo deja y él cae en un despecho terrible, como nos ha pasado a muchos, como le ha pasado a todo el mundo en un momento de su vida, y coincide con que su mejor amigo de la infancia también lo deja la esposa o la pareja casi que el mismo día que él. Y entonces este amigo le llega a la casa, mira, me maletearon, recíbeme aquí. Y se consigue con que a su amigo también lo maletearon. Entonces deciden pasar unos días juntos. Entonces, eso los ayuda, o ayuda a Aquiles, porque la verdad es que Víctor no estaba tan afectado, ayuda a Aquiles a salir de la peor etapa del despecho, que es la etapa de la angustia, pero una vez que sale de la angustia se da cuenta que no le gusta vivir con su amigo, porque es lo contrario a él, es desordenado, no limpia la casa, todo es un desastre, fiestas, etcétera, 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 y dice, mira, la única forma que yo puedo hacer que mi amigo se vaya de aquí sin que haya un problema es reconciliarlo con su ex esposa. Entonces se pone a la tarea de reconciliar a su mejor amigo con su ex esposa. No voy a contar más porque ya eso pues habrá que irlo a ver a la sala,
pero siento que, bueno, es una comedia muy divertida, que habla de nosotros, y que al mismo tiempo agarra un género clásico como la comedia romántica, intenta a través de la comedia romántica hablar de cosas más actuales, ¿no? Como la crisis de las relaciones de pareja, el tema del género, las nuevas parejas, las nuevas formas de amor. Protagoniza Luis Jerónimo Abreu. Háblanos un poco del rodaje de esta película. ¿Cuánto tiempo estuviste grabando la película? Y háblanos de la realidad. ¿Cuánto cuesta hacer una película como esta? Fíjate, Un Cupido sin puntería se rodó en febrero del año pasado, en febrero del 2021, en plena pandemia. Aprovechamos que aparecieron los primeros protocolos de seguridad para poder grabar en esas condiciones. Se hizo con un equipo pequeño, en poco tiempo comparado con el cine más formal que uno está acostumbrado a hacer, que se suele hacer de 6 a 8 semanas. Esta es una película que se hizo en 4 semanas, en pocas locaciones, un poco también adaptándonos al tema pandemia y también para que la película fuese más accesible económicamente. Pero es una película hecha para estándares internacionales. De hecho, la película es una coproducción con Estados Unidos, con una plataforma en Estados Unidos que se llama Somos TV, que va a tener el estreno en Estados Unidos. Tiene recursos de Vivarte Cine, que es el espacio donde yo trabajo, la productora donde yo trabajo. Tiene apoyo de un rental venezolano que es David and Joseph, y múltiples apoyos. Bueno, estamos acostumbrados en el cine venezolano a hacer cine con muchas ayudas, con muchos apoyos, con muchas participaciones. 4 semanas de rodaje. Mira, estamos muy contentos con el resultado. Ahí te respondo, ¿cómo se hace? Bueno, con las propias fuerzas, pero tuvimos que hacer una preventa con una coproducción. ¿Cuánto cuesta hacer una película? Mira, el costo de una película es muy variado. Yo estuve leyendo hace un tiempo y hablando con algunos cineastas y planteaban que Latinoamérica, y es lo que está pasando en Colombia, ahorita con el cine, hay un boom del cine en Colombia, de la producción audiovisual, le sale a las grandes productoras norteamericanas o a cualquier productora del mundo, le sale más económico producir en Latinoamérica que ir a producir en diferentes sitios. Es lo que convirtió a la India en la gran industria del cine que es. En algún momento hacer el cine en la India, hacer los escenarios, tener a los actores, cualquier cosa, hacerlo en la India era muchísimo más económico, y eso convirtió al cine en uno de los motores de la India, y que hoy tiene un lugar importante en su índice per cápita. ¿Crees tú, y ahí es donde te pregunto, cuánto cuesta hacer una película, crees tú que sería llamativo como motor, como punto de reactivación económica el cine venezolano, la industria cinematográfica venezolana, o estamos muy lejos de competir con otros países? Mira, yo creo que es posible, pero un plan de esa magnitud tendría que, digo, el cine tiene algo que al final todo es así, pero en el cine es muy concreto. El ciclo de una película promedio en el mundo, no estoy hablando ni del continente, no, el ciclo natural de una película en el mundo son 5 años. Es como estudiar una carrera universitaria. Desde que a alguien se le ocurre hasta que eso se escribe, se reescribe, se busca la plata, se monta, se produce, se edita, sale, se comercializa, el ciclo natural son como 5 años. Entonces, si de verdad quisiéramos hacer un trabajo de una industria audiovisual, tendríamos que hacer un plan de 30 años. No es algo que, sí, vente tú, vamos a darle. No. Tendríamos que tener un plan ordenado, sistemático, fuerte, por un tiempo largo. ¿Qué es lo que ha pasado con otras industrias? Pues las industrias se van formando. Sí, tienes razón. Somos TV invierte en tu película.
es una plataforma audiovisual norteamericana. ¿Tú crees que sea posible que Netflix de repente se interese en patrocinar cineastas venezolanos en base a que es más económico hacer las cosas aquí? O otras plataformas, bueno, ahora era Apple TV, etcétera, tantas plataformas que tienen tanto dinero. Ahorita no es posible por el bloqueo. No es posible hacer gestiones comerciales, digo, hay que hacer toda una triangulación con productoras extranjeras, pero un negocio directo, un trabajo directo, Venezuela con esas casas, HBO, Netflix, que tienen base en Estados Unidos, simplemente el bloqueo lo impide, financieramente. Digo, si una productora tuviera fondos venezolanos, intercambios venezolanos, pudiera ser sancionado en Estados Unidos. Entonces nadie va a arriesgarse a hacer eso, ¿no? Para poder pensar en eso, primero tendríamos que salir del tema del bloqueo para que otras casas como esa pudieran establecer oficinas, flexibilizarse las sanciones para que pudieran establecer oficinas en Venezuela. Pero la verdad es que habría que hacer un plan, porque nosotros ahorita no tenemos el músculo industrial para que un espacio como ese se establezca aquí, porque como tú bien sabes, ha sido una crisis muy fuerte, no hay televisoras tampoco produciendo ficción en Venezuela. O sea, la producción como tal está muy mermada, y para tener respuesta para esas casas hay que tener un músculo que no tenemos, que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que ahorita no lo tenemos. José Antonio Varela logró hacer en 4 semanas esta película que se va a empezar a ver en los cines dentro de unos pocos días. Háblanos, por favor, José Antonio, de lo que se siente. Claro, ya es tu 4º largometraje, pero de lo que se siente hoy poder ofrecerle al público venezolano la oportunidad de ver un nuevo material venezolano. Mira, yo creo, como te digo, creo que es una película que es divertida, que va a dar que hablar, que la gente la va a pasar muy bien, y al mismo tiempo que la va a pasar muy bien, se puede reflexionar de temas importantes, se puede hablar con humanidad, con afecto, del tema del amor, que es un tema, imagínate, el amor y la muerte son los temas desde los griegos, y uno siempre los está como revisitando, ¿no? Entonces, se siente, digo, siempre hay como una doble, es como la dramaturgia, ¿no? Siempre hay un conflicto, siempre hay como un doble sentimiento, ¿no? Por una parte uno está muy contento, muy emocionado, pero al mismo tiempo uno está como presentando un examen, ¿no? Cuando va todo el mundo a verte, uno está exponiendo lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo uno ve las cosas, se establece un diálogo con el espectador. Entonces, yo estoy ahorita, digo, estoy contento, estoy emocionado y estoy agobiado, y estoy nervioso, y estoy preocupado, sacando cuentas, digo, porque eso, pues, es una apuesta para que la gente vaya, para que mi cine sea productivo, o sea, ¿Dónde se puede es la ver vida la de película? No, la película tiene un estreno importante, la está distribuyendo Cines Unidos. Cines Unidos me ofreció alrededor de 50 salas en todo el país, un estreno nacional, que es un estreno muy importante. Mis películas anteriores, por ejemplo, no habían tenido nunca un escenario de exhibición tan bueno, tan importante. Entonces, en ese sentido estoy muy contento, estoy muy satisfecho, tengo muy buenas expectativas. Para eso ayuda que sea un género, porque el género es más vendible. Toca retirarnos, José Antonio. El tiempo en la radio es como en el del cine. Si te tardas mucho, la gente se sale de la Cortamos. sala. Gracias de verdad por esta entrevista, por darnos este espacio. Me gustaría que siguiéramos hablando en otro momento sobre el cine venezolano, que analicemos películas, que hablemos sobre los problemas
y sobre los posibles planes y soluciones. Así que te dejo una puerta abierta para cuando salgas del estreno y de todo el trajín de la promoción que ahora viene, llevar a la gente al cine, que es otro gran problema. Bueno, podríamos hablar un poco sobre cómo te fue y sobre cómo vamos a hacer para hacer mejor cine y mejor producto audiovisual en Venezuela. Seguro, gracias. Chao, un placer. Y a todos los que nos escucharon, amigos, gracias a ustedes por estar allí presentes. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Les habló Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.